Quiero dar la cordial bienvenida a cada uno de aquellos hermanos y amigos que nos están sintonizando a través del canal de YouTube. Estamos aquí en Centro Cristiano de Machala, celebrando siempre de la bendición y de la presencia de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Le damos la cordial bienvenida en este momento, en esta hora. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Amén. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Esta hermosa enseñanza que viene del corazón del Señor Jesucristo es una hermosa advertencia que ha sido aplicable en todos los tiempos mientras la iglesia del Señor permanece en esta tierra. Una palabra que debemos tomar muy en cuenta porque es una palabra que viene del mismo corazón de nuestro buen Dios. Mateo 25, 1 al 13, el Señor Jesucristo habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Y quisiera introducir una enseñanza en esta mañana tomando como referencia esta parábola que viene del Señor Jesucristo. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Déjeme hablar un poquito sobre lo que está hablando el Señor Jesucristo en este momento. Él está utilizando lo que era una tradición culturalmente en aquel entonces para el pueblo de Israel, cuando se hablaba acerca de una boda. Y Jesús toma este modelo para presentarnos, para revelarnos y para enseñarnos un principio de su reino. Eso es lo maravilloso de las enseñanzas del Señor Jesucristo, que nos enseñaba a través de parábolas, utilizando o ilustrándonos con cosas del entorno, con cosas que la gente podía ver y entender, para poder introducir en el corazón del pueblo una enseñanza de parte del Dios Todopoderoso. Es decir, poder sembrar en nuestros corazones los principios del reino de Dios. Había 3 etapas hasta el momento de una boda judía en aquel entonces. La primera etapa era la etapa del compromiso. Un acuerdo muy formal que se hacía entre los padres de los futuros contrayentes. Es decir, por ahí había familias amigas, ¿no? O había amistad entre familias y de pronto por ahí la familia A tenía una nena que recién había nacido y estaba ya creciendo, era una niñita, y por ahí también la familia B tenía por ahí un varoncito que tenían como hijo, y luego como son amigos se conversaban y decían, oye, hagamos un compromiso de padres. Guarda tú a tu hija para mi hijo y yo guardo mi hijo para tu hija. ¿Qué te parece? Y cuando crezcan y sean grandes y tengan la edad ya para poder ser esposos, los unimos bajo el pacto del matrimonio. ¿Qué te parece? Bueno, eso era una costumbre. ¿A cuántos les gustaría tener esa costumbre el día de hoy? Igual me dijeron en la primera celebración, pastor, Dios nos libre de eso. La segunda etapa, era la etapa del noviazgo en sí. Es decir, se hacía una ceremonia donde ya había un compromiso mutuo entre los dos contrayentes, entre las dos personas en este caso, entre los dos novios ya. Había un compromiso serio, ¿no es cierto? Y decían, bueno, nos vamos a guardar de aquí hasta cierta fecha, que por lo general era un año, desde ese momento hasta el momento de su boda. Un año. Entonces, esa era la etapa en la que se encontraban, por ejemplo, José y María. Ahí estaban ya ellos, en la segunda etapa, ya estaban en el momento del desposorio, del noviazgo, ya estaban, como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Estaban ya cada uno designado, habían tomado su decisión, ¿no es cierto? Estaban desposados, dice, ¿no? Para hacer a continuación y tomar la decisión del matrimonio. Entonces, llega ese momento y de ahí hace un año viene la tercera etapa, que es la etapa del matrimonio, ¿no es cierto? Que sucede, como decía hace un momento, por lo general, un año después de la segunda etapa del desposorio, ¿no? Entonces ya tenían fecha, ya sabían lo que venía, simplemente se preparaban para hacer la fiesta, ¿no es cierto? Hacían su jupá, contrataban al sacerdote, le decían vamos a casarnos y preparaban la gran fiesta, ¿no? Entonces, cuando llegaba el esposo, las damas que atendían a la novia salían a recibir al esposo, al novio.
con lámparas iluminadas para guiarlo a él y también a los amigos que él traía y llevarlo hasta la casa de la novia. Ese era el trabajo. Es decir, las amigas de la novia, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? Tenían unas lamparitas porque llegaba en la noche, ¿no es cierto?, después de la faena del trabajo, y quería ir a ver a su novia. Entonces ellas estaban allí esperando que venga el novio para poder guiarle. Recuerde que no había luz eléctrica, no habían postes en las calles, ¿no? Y no conocía, muchas veces no conocía exactamente dónde estaba la novia. Entonces, ¿qué es lo que hacían esas 10 amigas, ¿no es cierto?, de conducirlo al novio y llevarlo hasta la casa de la novia. ¿Por qué eran 10? Porque ese era el número de personas que participaban en esa corte, como costumbre tradicionalmente cuando hablábamos de una boda judía, ¿no? Eran 10 las personas, en este caso eran 10 mujeres y no otro número, ¿no? Las cuales estaban ellas allí, cada una con una lámpara para realizar la procesión nupcial, se llamaba, ¿no? En tanto que comenzara en sí la fiesta de la boda. El punto de que habla aquí la palabra de Dios de decir vírgenes no necesariamente está haciendo referencia en relación a la virginidad de estas mujeres, sino más bien en relación a su estatus, en este caso de ser solteras. Tenían que ser 10 amiguitas o amigas de la novia solteras. Se sobreentiende que eran vírgenes, porque según la ley judía, toda mujer soltera dentro de Israel debía o debe ser virgen. Y dice que ellas salieron a recibir al esposo, ¿ok? Eran 10 aquellas que esperaban a el esposo en su llegada. Continuemos leyendo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Diga conmigo, prudentes, insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas. Tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Diga conmigo, todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que decía así: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí hay una bonita enseñanza. Dígale al que está a su lado antes que se le duerma, dígale: la salvación es personal. No es familiar, no es grupal, ni tampoco en compañía. Salvados.com, no hay tal. Cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra decisión para salvación. No se trata de que si mi esposa es cristiana, hija de Dios, yo entro gratis. No hay gancho para entrar al cielo, 2 por 1, no hay. No hay combos. Si sabe lo que es gancho, ¿no? De gancho quiere decir que por una entrada entran 2 personas. Aquellos que nos ven por YouTube, aquí decimos en Ecuador, de gancho quiere decir 2 por 1, ¿no? Entonces, en el cielo no es así. De hecho, mi esposa no tendrá que pagar y dar cuentas de mis pecados, ni yo tampoco de los de ella. La Biblia nos enseña que los padres no daremos cuenta de los pecados de nuestros hijos, pero también nuestros hijos no darán cuenta de los pecados de nosotros los padres, porque la salvación es personal. Cada uno tenemos que tomar nuestra decisión. Y las prudentes le dicen: mire, no me envuelvas en tu problema porque me vas a arrastrar con ese asunto. Hablando ya ecuatorianamente, no me envuelvas en tu pecado porque me vas a hacer atrasarme, o me vas a hacer quedar, o me vas a hacer desenfocar. Dice: para que no te afectes tú y no me afectes a mí, anda y ve tú mismo tu propio aceite. Suena como muy egoísta la respuesta, ¿no? Como que dice: ay, no hay amor, pastor.
No comparten. ¡Qué egoístas! Sí, prudentes pero egoístas. No se trata de eso. Recuerde que el reino de los cielos no se trata de sentimientos ni emociones. Se trata de principios. Y la iglesia, y hay mucha gente que viene a la iglesia movida solo por emociones y sentimientos. Déjese de esa postura inmadura, por favor, iglesia. Déjese de usted caminar en su vida espiritual a través de emociones y sentimientos. No lo haga. Eso le puede frustrar su vida. No es una plataforma sólida para que usted descanse espiritualmente. Aprendamos o aprendan a vivir a través de los principios de la palabra de Dios. El reino de los cielos no es un sistema de emociones, de sentimientos, de cuestiones circunstanciales, no. El reino de los cielos está establecido y fundamentado en los principios de su reino. Y en eso está descansando nuestra salvación también. Entonces, interesante las prudentes, ¿no? Usted puede calificarlas de indolentes, de faltas de amor, de egoístas, pero hay un principio que me está enseñando Jesús y dice: hey, la salvación es personal. Sí, te va a doler que tu esposito no entienda, te va a doler que tus hijos no entiendan, pero recuerda, tú tienes que dar cuenta primeramente por ti. Anima, exhorta a los demás para que sigan y tengan la fe que tú tienes, pero la salvación es personal. Seguimos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Diga, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Todo termina, esta enseñanza y esta parábola de Jesús termina en una advertencia. Iglesia, velad. Iglesia, velad, pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es una hermosa parábola, enseñanza que el Señor Jesucristo nos da, muy reveladora, pero también una muy buena advertencia para estos tiempos también. Y más la palabra de advertencia de Jesús, no podemos quedarnos ahí nosotros inmóviles como iglesia. Tenemos que hacer algo. Y me encanta porque Jesús pone aquí dos grupos, ¿no? Las unas eran prudentes y las otras eran insensatas. Ahora, cuando habla el Señor de prudentes e insensatas, no está hablando de que eran 5 chicas buenas y 5 chicas malas. No está hablando justamente de eso, sino de la actitud, ¿no? Está diciendo 5 de ellas eran precavidas y 5 de ellas no eran precavidas. 5 de ellas eran sabias y 5 de ellas no tenían sabiduría. Se confiaron. Ya conseguimos aceite, tranquilo. Las otras no, fueron precavidas. No, vamos llevando por si acaso no hay. Usted ha escuchado por ahí que dicen en un refrán en el barrio que dice: persona precavida vale por 2. Yo digo, mujer sabia vale por 3. Porque la mujer sabia es la que edifica la casa. No dice el hombre sabio, es la mujer sabia que dice: edifica la casa. Estas eran sabias. Esa es la actitud que el Señor está esperando de su iglesia, que sea una iglesia sabia, que sea una iglesia prudente, que sea una iglesia que viva advertida y que pueda percibir lo que está sucediendo en el entorno en estos tiempos. Porque si hay algo que evidentemente viene porque viene, es justamente la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que estamos esperando como iglesia. Por eso dice el Señor: prepárate, vive advertida, velad. Y los acontecimientos están que nos gritan: prepárense, cada vez está más cerca. Acuérdense de lo que el Señor Jesucristo dijo, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Esta parábola va a suceder con la iglesia.
No está allí solamente como una ilustración y una enseñanza. Va a suceder. Hay en la iglesia gente prudente, hay en la iglesia gente no prudente. Habrá gente en la iglesia que se irá con el novio y habrá gente en la iglesia que no se irá con el novio. Asegúrese que ese no sea usted. Asegúrese que esos que se queden no sea usted. Ese es nuestro trabajo de cada día. Asegurarnos de que viene el novio y coja su lámpara y vámonos inmediatamente. Ni mire para atrás. No esté mirando ahí lo que va dejando. No, váyase para arriba de una vez. No pongo oposición. A veces nuestro estilo de vida se opone a los planes perfectos de Dios. A veces estamos enfocados en tantas cosas triviales de esta vida, cuando hay una sola cosa que nos debe interesar e importar: estar listos para ese encuentro con el Señor Jesucristo. Sea que usted muera o sea que Él venga, ese será nuestro encuentro con el Señor. Antes que se le duerme, que está a su lado, que ya le veo que está con malas intenciones, pregúntele: ¿estás listo? Para que se despierte. ¿Estás listo? Si el pastor está diciendo que no duerma, mira, ya está durmiendo ya. Dígale: no te duermas, prepárate, estate listo. Los cristianos debemos vivir como cuando, ¿se acuerda que comenzaron a haber muchos terremotos y ¿se acuerda? ¿Se acuerda lo que decía el ECU 911 o la Cruz Roja o la Defensa Civil? Dice: por favor, prepare una maletita y ponga ahí una linterna, una botella de agua. ¿Se acuerda? Ponga ahí una ropa para cambiarse, ¿se acuerda? Y póngalo ahí en el umbral de la puerta de su casa. Ahí, ¿se acuerda que nos dieron esa instrucción? Bueno, así debemos ser los cristianos. Mantén tu lámpara ahí lista y bien cargada de aceite. Ahora, dice que llegó el novio y todas se durmieron. Va a haber un adormecimiento para la iglesia. Y justamente es allí cuando vendrá el tiempo, porque nadie sabe ni el día ni la hora que el Señor Jesucristo vuelva por su iglesia a continuación. Y tomaron, dice, sus lámparas, pero 5 de ellas no tenían aceite. Escúcheme, cuando hablamos de aceite, estamos hablando necesariamente del único aceite espiritual que nos hace a nosotros cada vez tener esa identidad de ser hijo de Dios, que se llama la presencia del Espíritu Santo de Dios. Levítico 5:18 nos da una referencia de esto. Levítico 8:12 dice: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. ¿Qué les faltó a estas 5 vírgenes insensatas, como dice la parábola? ¿Qué les faltó? Aceite. Sin aceite, los que iban a la fiesta no estarían preparados para recibir al esposo. ¿Por qué? Porque los encontraba con sus lámparas apagadas. ¿Y qué va a alumbrar usted si su lámpara está apagada? ¿Para qué sirve su lámpara apagada? Cuando lo que queremos es luz para guiar al futuro esposo a la casa de la novia. Sin el Espíritu Santo, asimismo, mi amada iglesia, nadie, absolutamente nadie estará listo para el regreso de Jesucristo. Ahí está nuestro mejor amigo y con quien nosotros podemos contar, que es la presencia en la persona del Espíritu Santo de Dios. El aceite es una buena representación del Espíritu Santo por muchas razones. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús el aceite se utilizaba para lubricar, cuando se usaba para un propósito en particular. Hoy, en medio de la fricción y en medio del desgaste de la vida, necesitamos estar lubricados con la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que las crisis, que los problemas, que las tormentas de la vida nos desgastan? ¿Cuántos saben que en esta vida tenemos fricciones los unos con los otros? Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Eso significa, va a haber fricción, va a haber problemas en tu matrimonio, va a haber problemas en tu trabajo, va a haber problemas en la calle, va a haber problemas en tu colegio, va a haber problemas en el barrio, los problemas están a la orden del día y nos produce un desgaste. Ese aceite que nos lubrica para poder tener siempre un propósito del por qué seguir adelante, del por qué seguir perseverando a pesar de los problemas, se llama Espíritu Santo de Dios. Aleluya.
Él es nuestro lubricante, el que nos dice vamos, vamos, vamos. Ahí está el aceite, vamos. Así como el aceite no permite el desgaste de un motor de carro, así mismo es el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí me hago entender? El aceite se usaba también en el tiempo de Jesús para sanar, para hacer medicina, o era medicinal. Fue usado como tratamiento médico en el tiempo de Jesús. Déjeme decirle y déjeme recordarle que el Espíritu Santo es la única persona que puede traer sanidad y restauración a nuestras vidas. El Espíritu Santo el aceite era usado también para las lámparas y poder alumbrar. Donde está el Espíritu de Dios, siempre habrá luz. Jesucristo dijo algo muy interesante de su iglesia: vosotros sois la luz del mundo. No por lo que ustedes son, sino por causa de la presencia del Espíritu Santo sobre ustedes como iglesia. Él es lo que nos hace alumbrar. Él es nuestra luz. Así como en el tiempo de Jesús para una boda la usaban como combustible para poder encender una lámpara. Lo que nos mantiene encendidos a nosotros, espiritualmente hablando, es la presencia del Espíritu Santo de Dios. No podemos nosotros solamente alumbrar como foco navideño, de vez en cuando, Señor, cuando me permitas. No, tenemos que ser verdaderas lámparas, verdaderos reflectores 24/7 por causa de nuestra relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos la luz de esta ciudad de Machala. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cada uno de nosotros, en el lugar donde nos desarrollamos cada día, somos luz para esta ciudad de Machala. Porque si no estuviésemos nosotros, Machala quedaría en oscuridad y en tinieblas. Mire qué responsabilidad tan tremenda nos ha dado el Señor, de ser luz en medio de tanta oscuridad. El aceite también se utilizaba como un vigorizante. Es el Espíritu Santo quien nos da la fortaleza y nos vigoriza aún para el servicio y la perseverancia en la vida cristiana cada día. El aceite se usaba también como la base para hacer perfumes en el tiempo de Jesús. Hoy la presencia del Espíritu Santo nos adorna y nos hace agradables delante de la presencia del Padre Celestial. El aceite se usaba también para pulir metales, para pulir superficies en el tiempo de Jesús. Hoy también lo puede hacer. Hoy es el Espíritu Santo a quien la iglesia puede recurrir para ser limpiada, para ser restaurada y por supuesto para ser renovada también. Nadie puede ser un verdadero cristiano sin la presencia del Espíritu Santo morando en su vida. Romanos capítulo 8 versículo 9 dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él, así de sencillo. Sin embargo, una clave para ser un cristiano preparado es estar constantemente lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. De tal manera que no nos suceda como las 5 vírgenes no prudentes, que cuando llegó la hora de su partida no estuvieron preparadas. Si hay algo que debemos nosotros buscar cada día, es tener una intimidad muy cercana con el Espíritu Santo de Dios. Poder tener esa intimidad de poder hablar cara a cara con el Espíritu Santo, de permitirle que tome el control de mi vida, de permitirle que nos revele lo que el Padre Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces estaremos preparándonos para ese encuentro, del cual sí nos habla el apóstol Pablo, que lo voy a leer a continuación. Ahora, ¿qué sucedió? Dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18, hay una buena recomendación del apóstol Pablo. Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Mire la advertencia, pero mire el consejo que nos da el apóstol Pablo. No se llenen de vino. Ahora usted me dirá: pastor, pero como que esa palabra a nosotros como no nos cae, porque nosotros no tomamos vino. No somos como la gente en Argentina, como en Europa, que ellos en vez de tomar agua toman vino. Y no les hace nada porque están acostumbrados. Yo medio huelo el vino y ya estoy mareado. Bueno, está bien. Pero eso no quiere decir que esta palabra no nos toque a nosotros. En vez de la palabra vino, podemos decir también cuántas cosas o pecados o tentaciones muchas veces estorban en nuestro crecimiento espiritual. Por eso dice: más bien estén llenos del Espíritu Santo
de Dios. Sed llenos, dice, no a medio tanque, sino llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué sucedió cuando llegó el novio? Dice que la puerta se cerró. Se cerró la puerta y luego golpearon, apelaron ellas, golpearon. Señor, ábrenos, ya llegamos. Y dice que salió el novio y ¿qué les dijo? De cierto os digo que no las conozco. Simplemente el momento que se cierre la puerta, no habrá posibilidad de poder entrar a las bodas. Y yo quisiera ya mismo enseñarles un cuadro justamente de lo que estoy queriendo dejar en sus corazones esta mañana, porque lo que estoy hablando en este momento es solo una pequeña introducción. La enseñanza no ha comenzado todavía, pero quiero un poquito ir hablando sobre esto para que usted se conecte y pueda entrar en el espíritu de lo que quiero dejar en su corazón en esta mañana. Las chicas, las 5 vírgenes tocaron la puerta y el Señor les dijo, no las conozco. Qué duro debe ser, qué terrible será cuando una persona que pasó en un templo, en una iglesia, 20, 30, 40 años, y vaya a la eternidad y se encuentre que no necesariamente está en el cielo. Y luego pueda apelar diciendo, Señor, pero si en tu nombre yo predicaba, Señor, pero si en tu nombre yo sanaba enfermos. Y la respuesta será siempre la misma, no te conozco. Señor, pero si yo visitaba a los enfermos, yo visitaba a los presos, le hablaba de tu palabra, no te conozco. Señor, yo llevaba comida a los pobres y hacía esto, hablaba en lenguas, dice por acá. Y la respuesta será, no te conozco. Qué duro será eso, ¿no? De eso debemos estar nosotros preocupados. De que un día el Señor nunca nos diga, no te conozco. Sino que por causa de nuestro testimonio de vida y por la intimidad con el Espíritu Santo, seamos muy conocidos ahí en el cielo. No solamente por lo que podamos hacer, sino por la calidad de vida que podamos vivir. Porque eso es lo que hace la diferencia o lo que marca la diferencia entre un cristiano y un creyente. No nos quedemos en la posición de creyentes, subamos al nivel de cristianos. No es suficiente con ser creyente. Hay mucha gente en la iglesia que es simpatizante del Evangelio de Cristo. Hay mucha gente en la iglesia que le encanta las enseñanzas de Jesús, que le encanta escuchar las prédicas, que busca siempre estar, pero no sube todavía al nivel de cristiano. No sube al nivel todavía de hijo de Dios. Porque le cuesta poner en práctica esos principios que escucha en aquellas prédicas. Tenemos que subir de nivel, mi amada iglesia, y no quedarnos en el simple lugar de creyentes y simpatizantes del Evangelio de Jesucristo para ser no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Y vivir esa palabra, para estar advertidos, para estar conscientes de que pronto tenemos un encuentro con aquel que decimos ser el Señor y Dios de nuestras vidas. Pronto tenemos un encuentro con aquel nosotros decimos que adoramos y servimos en esta tierra. Y la respuesta del Señor Jesucristo dice, la propuesta es velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando habla de velad no está hablando solamente de practicar la vigilia dentro de la iglesia. Eso simplemente es una actividad que nos anima, que nos ayuda como congregación a poder estar en coinonía los unos a los otros. Pero ese velad que dice aquí el Señor Jesucristo es más que una vigilia de congregación. Es estar cada día, cada momento de nuestras vidas, conectados con su presencia, vigilantes, atentos. Dicen en Guayaquil 11. ¿Se ha escuchado esa palabra? Hay que estar 11, dicen en Guayaquil. No sé si aquí lo dice. Ponte 11. Dígale que está a su lado, ponte 11, hermano, dile, ponte 11. No te me duermas, dice, velad, porque de nada me va a servir no perderme ninguna vigilia durante todo el año en la iglesia, pero no estoy vigilante en mi vida personal cada día con el Señor. De nada me sirve. Si me hago entender lo que estoy diciendo, iglesia, tenemos que estar vigilantes.
No solamente para que no nos roben allá en la calle, sino vigilantes también para que cuando el Señor nos llame a su presencia, o sea que Él venga, o sea que tenga que yo partir, esté preparado para ese encuentro y glorifique el nombre del Dios Todopoderoso sobre mi vida. Amén. Dele un aplauso a nuestro buen Señor y Dios y Padre Celestial. Jesús nos enseña esta parábola para advertirnos como iglesia acerca de su venida por su iglesia. Diga conmigo, por su iglesia. Diga ahora conmigo, por nosotros. En el arrebatamiento. Ay, apareció la palabra mágica esta mañana. Si hay algo de lo que quiero compartir es justamente acerca del arrebatamiento de la iglesia. Lo que acabo de mencionar simplemente es un cuadro pintado por el Señor Jesús que hace alusión justamente a ese acontecimiento que nosotros lo hemos escuchado y lo hemos leído en la palabra de Dios como el arrebatamiento. Lo cual años más tarde le sería revelado a un apóstol, al apóstol Pablo. Y en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Miren lo que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, aquellos que ya han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esta es una linda palabra de consolación del apóstol Pablo. Dice: tranquilos, no estén tristes, melancólicos, desconsolados, porque si perseveramos, un día vamos a estar con aquellos que nos han antecedido a través de la muerte y ya están con el Señor. Tranquilos. ¿Cuántos de nosotros perdimos seres queridos en la pandemia? Algunos. Yo me uno a ese grupo. Y esta palabra me levanta, me anima, me alienta y me dice: hey, no te pongas triste, no te desalientes. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar con ellos y un día los vamos a ver. Simplemente se nos adelantaron nada más. Un adelanto en el tiempo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. En Él, perdón. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no estamos sobre aquellos que ya han partido antes de hora. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente. Diga conmigo, arrebatados. Diga conmigo, arrebatamiento. Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Nótese que es en el aire, no es aquí en la tierra. ¿Ok? Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos esperan ese momento? Estar siempre con el Señor. Ya no por tiempitos chiquitos, sino siempre con el Señor. Ese es el anhelo de una novia con su novio, ¿no? ¿Por qué se casa? Para entregarse, dice ella. ¿Por qué se casa? Porque ha llegado a la conclusión que ya no puede vivir sin él. ¿Y él por qué se casa? Por lo mismo. Dice: yo no puedo vivir sin ti, mi muñeca. Quiero estar contigo, mi amor. Se desespera. Visita la casa de la novia hasta la 1 de la mañana. Llega a la casa 1:30 y la vuelve a llamar: mi amor, ya duermes. Pero ya te despediste, ya duérmete, hombre. No es que te extraño, mi amor, pues si recién me vas viendo. Y después lo típico, ¿no? Bueno, esto son ya para los millennials, no, ya no, en mi tiempo no era así. En mi tiempo eran las cartitas de amor. En mi tiempo no había celular, imagínense. Uy, usted sabe de qué época es el pastor Fernando, de la época de los dinosaurios más o menos. No había celulares, pues, había solo cartitas. Y lo bueno es que mi esposa me mandaba, la que es mi esposa ahora, era mi novia. Peor todavía yo. La cartita con perfume, imagínense. Algunos se están acordando de esos años, ¿no? Se están acordando cuando éramos novios, ¿no? ¿Y cuál es la típica de los millennials? Que están con celular en la mano ya después de las 2 de la mañana todavía hablando entre novios. Cierra tú. No, tú primero. Cierra tú.
Sí, no sé, así son, ¿no? ¿Cómo se da cuenta que tenemos hijos en la casa, no? Cierra tú. No, tú primero. Al final él cierra y luego ella lo llama. ¿Por qué me cerró? ¿Para qué me cerraste la llamada? Bueno, esto es algo que yo aprendí de un hermano mío que se llama José. Interesante, ¿no? Entonces, para estar siempre con el Señor, qué bendito mensaje de Pablo. Por tanto, dice, mire cómo nos gozamos en esta mañana. Ese es el espíritu de esta carta de Pablo. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, ¿esto cabe predicar en una iglesia? ¿Esto cabe enseñar en una iglesia? Sí, porque es para nosotros. ¿Y para qué he tomado esta referencia para compartir esta mañana con ustedes? Para alentarnos, para animarnos, para que no nos quedemos en el camino a pesar de las malas noticias, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de la violencia, a pesar de la delincuencia. Hay un espíritu de muerte que nos persigue cada día. No, a pesar de todo eso, alentémonos y gocémonos en la presencia del Señor, porque el tiempo de nuestra redención cada vez está más cerca. Bendito sea el nombre del Señor. Animaos los unos a los otros. Dígale a su hermano, anímate. Ay, es que este problema que tengo no me deja gozar. Olvídese que los problemas son temporales. La mejor noticia de los problemas es que son temporales, no son eternos. La vida eterna es eterna, valga la redundancia. Ahora, tengo un gráfico con el cual quiero terminar. Me quedan solo 5 minutos. Y con esto quiero darle la introducción recién a la enseñanza para el día de hoy. No, continuamos la próxima semana. Sí, no va a alcanzar. Mire, me atreví a hacer este cuadrito. Se llama el arrebatamiento de la iglesia. Ahí tenemos algunos versículos bíblicos que usted puede anotarlos para llevar a su casa y ver en realidad qué es lo que quiero enseñarles. No tengo tiempo para leer uno por uno, pero en su casa lo puede hacer, ¿no es cierto? Y aquí está más o menos un diagrama acerca de los acontecimientos que todavía proféticamente tienen que suceder. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos aquí, mire, aquí. Algunos dicen que estamos ya por aquí, mire. Ahí, ¿sí ve la lucita roja? ¿Sí le ve? Eso. Algunos dicen que estamos ya por aquí, estamos cerquita, dicen algunos. No sabemos. Porque yo tampoco me voy a atrever a decir ni el día ni la hora que el Señor Jesucristo ha de venir. Nadie lo sabe. Eso está en la potestad del Padre. Punto. Lo único que Jesús dice y lo único que la palabra dice, ponte 11. Mantente listo. ¿Cuántos se alegran de no saber el día de su muerte? Porque si me lo dice usted a mí hoy día, me mata de una vez. Si me acaba de una vez, claro. Y eso es lo que hacen algunos amigos ahí que yo conozco, ¿no? Pero bueno, hemos pasado ya el periodo de la ley. Proféticamente, según le fue revelado por profecía a mi querido profeta Daniel, esa profecía consta de 70 semanas. Cada semana representa 7 años por calendario. Hasta el tiempo del Señor Jesucristo, que muere en la cruz y establece y funda su iglesia, que somos nosotros. Ya han transcurrido 69 semanas, lo dice así proféticamente, históricamente, lo cual representa 483 años. Multiplique 69 por 7. ¿Cuánto le sale? 483 años. Viene el Señor Jesucristo e inicia una nueva etapa sobre esta tierra. ¿Ok? Muere en la cruz a los 33 años e inicia allí el periodo de la gracia, que es el periodo de la iglesia. Con la muerte del Señor Jesucristo, Dios el Padre toma una decisión y dice: voy a parar mi reloj del tiempo. Lo voy a parar. Y lo apaga. ¿Ok? Porque a partir de aquí, ¿qué es lo que inicia? El tiempo de la gracia, que es el tiempo en el cual Dios el Padre se enfoca para trabajar y para obrar únicamente con la iglesia que el Señor Jesucristo ha conquistado desde la cruz y que inicia aquí desde el día de Pentecostés. ¿Me hago entender? Entonces, el Señor Dios Todopoderoso deja de tratar ya con Israel. Dice: con ustedes ya no quiero ni hablar, porque yo les he mandado al Mesías, yo he dado a mi hijo. Nunca lo reconocieron, lo rechazaron, lo mataron. Se acabó la oportunidad de ustedes, punto. ¿Ok?
a un lado porque voy a tratar con un nuevo pueblo, con otro pueblo, con otras ovejas, dice la palabra. Y esa es la iglesia, ese somos nosotros. Los gentiles. ¿Sí me hago entender? Entonces, durante todo este tiempo de aquí, Dios ya no trata con Israel. Ahorita Dios no le dice nada a Israel. Muchos van al muro de los lamentos y están ahí. Señor, no nos dejes. Señor, escúchanos. Señor, defiéndenos. Y el Señor dice, no tengo nada con ustedes. Ustedes pueden hacer todo lo que usted quiera, pero con ustedes yo no estoy tratando absolutamente nada. Por eso no hay profecía, no hay revelación para Israel, no hay nada en este momento. Ellos están fuera de la cobertura de Dios en este momento, a no ser únicamente por la palabra de pacto que le dio a Abraham, que eso continúan con ellos. Pero ya hablando de salvación, Dios ya no está tratando con Israel. ¿Por qué? Porque terminado el tiempo de la iglesia, que algunos dicen aproximadamente será 2000 años, terminado este tiempo, viene el arrebatamiento donde la iglesia es llevada hacia el cielo. Entonces ese día del arrebatamiento será un día, como dice el Señor Jesucristo, que nunca jamás ha habido sobre esta tierra. Aún los días cuando el Señor cerró la puerta del arca, eso no va a ser nada comparado con lo que se viene cuando la iglesia sea arrebatada en el tiempo del Señor. Muchas tragedias. Gente desaparecida por todo lado. Imagínense, alguien está manejando y es cristiano y está en comunión con el Señor. Ese carro quedará ahí sin quien lo maneje. ¡Bum! Se levanta, se chocará, explotará, yo no sé. Los aviones, igual, todo un caos en esta tierra, todo un caos. La gente comienza a asustarse. Dice, ¿qué está pasando? Se han ido un poco de gente. Mira, el fulano que vivía allá, las casas quedan solas, botadas. Familias enteras serán levantadas. Y será un caos. Entonces aquí en este tiempo, aquí se levanta un personaje. Porque en medio de todo ese caos y toda esa crisis se tiene que levantar un líder. Y ese es el líder que ofrecerá a toda la tierra paz y seguridad. Y armará un solo gobierno. Y armará una sola economía. Habrá una sola moneda, habrá un solo régimen. Con el mismo dinero que usted compra aquí el arroz, va a comprar arroz en China también, es el mismo dinero. No hay que estar cambiando, no hay dólares, no. Un solo sistema económico, una sola autoridad. Entonces ellos creen que eso los va a ayudar a fortalecerse como mundo, como raza humana. Entonces aquí se manifiesta el anticristo, que es ese personaje, y el falso profeta. Incluso va a ser tan fuerte la influencia de este hombre que llegará a convencer al pueblo de Israel para hacer un pacto con ellos. Porque el pueblo de Israel está aquí pues todavía. Ellos no son levantados. Lo que es levantado es la iglesia. Por eso usted no puede darse el lujo de quedarse aquí después del arrebatamiento, porque aquí, para alcanzar salvación, usted tendrá que dar su vida. Ya no será como hoy. Ay, dice, está rico el día domingo para irnos a la playa. Vámonos a la playa mejor, ya la iglesia que espere ahí, vámonos a la playa. No, estoy cansado, hoy no quiero ir a la iglesia. Ah, no, quédate en la iglesia. No quiero orar. No me da pereza la palabra. Ya no habrá oportunidad para eso, porque ya la iglesia no está aquí. Y con la iglesia le tengo una mala noticia, también sube el Espíritu Santo. Entonces ya, mire, si ahorita a usted le cuesta perseverar, si a usted le cuesta hoy orar, si a usted le cuesta servir a Dios, si a usted le cuesta buscar a Dios, hoy que está el Espíritu Santo con nosotros, aquí, olvídese, ya no habrá nada. ¿Quién lo va a animar a que usted vaya a orar? ¿Quién le va a animar a usted que lea la palabra? No hay Espíritu Santo. ¿Quién lo va a inspirar a usted para leer la Escritura y entender la palabra? Ya no habrá. Ya nadie estará haciendo campañas evangelísticas. Vuelva a decirle que está a su lado, no te duermas. ¿Ok? Entonces, en este periodo Dios trata con los gentiles, que es la iglesia, nosotros. Si la iglesia es arrebatada y se va con el Señor, ya no hay iglesia en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que hace el Papá Dios? Retoma su relación con Israel.
Y aquí trata con Israel. Dicen muchos, y coincido, que esos 7 años que dura la tribulación está dividido en 2 partes. 3 años y medio y 3 años y medio posteriores. Los 3 primeros y medios son de tribulación y los otros 3 y medio son de la gran tribulación, de la ira de Dios. Entonces aquí se revelará el anticristo cuando se siente en el mismo trono de Dios en el templo de los judíos, y ahí los ojos de ellos serán abiertos. ¿Qué hicimos? Y entonces aquí comienza el problema contra el pueblo de Israel y comienza la persecución. Y de ahí entonces, estando en esa crisis de persecución contra el pueblo de Israel, todas las naciones se unirán para atacar a Israel. Porque Israel se dará cuenta que al que eligieron como líder no era el Mesías, era el anticristo. Y entonces comienza la persecución y todas las naciones de la tierra se van contra Israel. Y allí viene el Señor Jesucristo. Por Israel, no por la iglesia. Por Israel, porque ya vendremos con el Señor en esa segunda venida. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, eso es una buena noticia. Aquí. Interesante, ¿no? Por eso vamos a estar hablando la próxima semana de que el arrebatamiento no es el mismo acontecimiento de la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre lo uno y lo otro? Próxima semana vamos a hablar de eso, para que usted esté apercibido, para que usted entienda. Hay muchos cristianos que creen que el arrebatamiento es la segunda venida de Jesucristo. No, son tratos diferentes. Aquí está el Señor tratando con esto. Mire, le dice al pueblo de Israel en este periodo, aquí estamos nosotros, mire, le dice al pueblo de Israel, con ustedes no voy a tratar nada, así que ni se esfuercen demasiado. Porque hoy mi enfoque, hoy mis ojos están con la iglesia de mi hijo que la fundó al dar su vida en la cruz del Calvario. Con ellos es mi trato. Así que hoy el Señor está tratando con nosotros. Pero llegará un tiempo. Pero hay un tiempo. No es para la eternidad. Hay un tiempo donde ya el Espíritu Santo no le va a estar rogando. Levántate a orar. Lee la palabra. Vamos a la iglesia. Ya no habrá. No, ya no habrá nada. Usted tendrá que tomar su propia decisión. Hay 4 teorías en relación al arrebatamiento. Más información la próxima semana. Póngase de pie, mi amada iglesia, por el tiempo. Perdóneme por el tiempo. Vámonos a poner de pie.